El juego Ethereal World fue lanzado hace 10 años como un simulador de citas dirigido a un público femenino, pero terminó atrayendo a un gran número de jugadores masculinos. Permitió a los jugadores interpretar una amplia variedad de personajes, desde los más simples pero muy efectivos hasta los más complejos pero ineficaces. Entre ellos había un personaje inútil, particularmente conocido por su nivel de dificultad y sus horribles rasgos faciales. También había un pervertido que controló a este personaje durante 10 años, un jugador que controlaba a Bug White. Tomó un sorbo de café de su mejor taza y notó que habían aparecido nuevos mensajes en el foro. El jugador se sorprendió de que hubiera un jefe final, ya que el juego es esencialmente un simulador de citas, y pensó que normalmente termina cuando conoce a uno de los personajes. Es realmente imposible derrotar a este jefe, ya que se trata del mismo famoso ranker. ¿El jefe final? El jugador dejó su taza de café a un lado y miró la pantalla de la computadora. No tiene sentido que en un mundo mágico pueda existir un monstruo con habilidades mágicas que anulen la magia. Muchos usuarios dicen que sus personajes están siendo eliminados y tal vez esto sea un error. Finalmente, lo entendió todo. Apareció el oscuro dragón demoníaco, la 13ª luna de la noche negra. El problema es que en el mundo etéreo existe una organización de culto llamada la Gente Demoníaca Oscura. Su objetivo es ayudar a otro mundo. Bajo el nombre de la Puerta de la Personalidad, toma el control de este mundo. Y cuando finalmente se logró ese objetivo, algo sucedió. Apareció un dragón demoníaco oscuro. El 90% del continente ya ha sido tomado por las fuerzas de la Puerta de la Personalidad y hasta ahora el jugador solo estaba interesado en el juego con otros jugadores, no en la historia. Pero ahora todo es un desastre. Ahora él tampoco podía evitar luchar contra esta criatura, pero valía la pena intentarlo. Apareció un icono en la pantalla que permitió al jugador elegir si luchar o no contra el dragón demoníaco oscuro. El jugador decidió demostrar sus habilidades, que había ido perfeccionando durante los últimos 10 años. El joven decidió luchar contra este jefe. Bug White era el único personaje del juego que no podía usar magia, a pesar de que todos pueden usar magia en el juego. Por eso, incluso los jugadores más experimentados prefirieron no jugar con él. Básicamente, era peor que el jugador promedio. Por supuesto, podría usar un poco de magia, pero solo una. Podría usar el hechizo Shimmer. Eso era todo lo que tenía disponible Bug White. El hechizo parpadeo de Bug White le permite moverse muy rápido, de forma aleatoria, a una distancia de 3 a 10 metros. La dirección en la que se moverá es aleatoria, por lo que si no controla bien la distancia, morirá instantáneamente debido a la velocidad y el impacto. Además de eso, el tiempo de recuperación y el costo de maná son simplemente ridículos. También hay una penalización de que no puede moverse durante 2 segundos después de usar esta habilidad, por lo que cualquiera puede aprenderla, pero la mayoría de la gente no usa esta magia. Sin embargo, Bug White ha alcanzado el nivel de un maestro del hechizo de parpadeo. Puede controlar en qué dirección se mueve, así como elegir la distancia y cancelar la penalización. Tampoco cuesta maná ya que ni siquiera tiene una estadística de maná. A diferencia de otros hechizos, parpadeo no era más que una habilidad de movimiento. Pero el jugador se obsesionó con este personaje porque todo dependía de su nivel de habilidad. Durante los últimos 10 años, ha interpretado al único personaje del juego que no usa magia en la batalla. No es de extrañar que lograra derrotar al jefe final, lo cual, según le dijo el sistema, el jugador realmente lo mató. Buck sabía que estaba cubierto de reliquias antiguas de la cabeza a los pies, pero seguía siendo un personaje inútil, pero el jugador estaba contento. Decidió contarle a la comunidad que había matado al dragón demoníaco oscuro, pero en lugar de publicarlo, apareció un mensaje en la pantalla que decía que el 90% del mundo había sido destruido debido a que se llegó incorrectamente al final del juego. Aunque el sistema le informó a Buck que era el más cercano a lograr el verdadero final. Después de todo, le ofrecieron lograr el verdadero final. La visión del jugador se volvió borrosa y apenas podía distinguir la pantalla de la computadora en su habitación. Entonces, de repente, se encontró en una habitación desconocida de una casa desconocida. El jugador no podía entender dónde estaba y qué le estaba pasando. Vio un viejo espejo roto cerca de la pared y se acercó a él. El reflejo de Bug White lo miraba. Definitivamente era él. Buck miró a su alrededor y se dio cuenta de que esto era similar al episodio 1 del juego Escape from the Ethereal World. Esta fue una misión en el prólogo de Bug White.
Era imposible, pero de una forma u otra todo sucedió. El joven metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado, que resultó ser un certificado de admisión a la Academia Estela. Era difícil de creer, pero definitivamente este era el mundo del juego, y él tenía que ser Buck White. Necesitaba pensar mucho. Buck recordó que la voz de la computadora le había dicho que llegara al verdadero final, pero hasta donde él recordaba, este juego no tenía un final real. Solo había múltiples finales. Nadie ha sido capaz de lograr el verdadero final en los últimos 10 años. Pero ahora no era el momento de pensar en eso, porque si su memoria no le fallaba, acontecimientos dramáticos ocurrirían inmediatamente después de que Buck White despertara. La gente que lo perseguía debió haber entrado en la cabaña. Buck miró por la ventana y se dio cuenta de que ya estaban allí. Los perseguidores ya han descubierto la cabaña. Su líder ordenó registrarla, y Buck pensó frenéticamente qué hacer. Había un límite en el tiempo que podía permanecer lejos de ellos. Buck miró la ventana de información como si esperara encontrar una pista allí. En la pantalla apareció un recordatorio de que podía usar el parpadeo. Con su cuerpo sufriendo el síndrome de fuga de mágica, Buck White, quien no puede almacenar maná en su cuerpo, tenía una esperanza, el hechizo que había practicado toda su vida. Ahora el sistema le decía que podía usar la habilidad de parpadeo para luchar contra sus perseguidores. La única diferencia fue que él usó el parpadeo en un juego donde controlaba a su personaje con un mouse y un teclado, y ahora tenía que actuar en la realidad. Mientras tanto los asesinos se acercaban a la cabaña, tenían prisa. Ya estaban muy cerca del lugar donde se escondía Buck. No había tiempo para pensar. Lo único que podía hacer era intentar esconderse de ellos. El líder del grupo que perseguía a Buck White sonrió maliciosamente mientras miraba las huellas frescas en la nieve. Señaló la figura de Buck que se alejaba ante sus subordinados y declaró que había encontrado al bastardo y que debían perseguirlo. Ordenó a los miembros del escuadrón que le impidieran escapar. Esta fue la primera parte del entrenamiento. Escapar de los perseguidores usando magia parpadeante. Buck White era muy consciente de que sus perseguidores, que llevaban botas mágicas, eran más rápidos que él, por lo que la única forma de escapar con éxito era usar el brillo. Se ordenó calmarse. Después de todo, ya había usado el parpadeo innumerables veces. Los perseguidores estaban muy molestos porque este tipo no iba a detenerse y rendirse. Buck notó que estaban casi encima de él. Y el principal inconveniente del parpadeo es que si el usuario no controla la distancia, puede chocar con el objeto y morir en un instante. El líder del escuadrón ya estaba muy cerca. Incluso levantó su espada sobre su cabeza para atacar. En ese momento, Buck White usó magia parpadeante. La espada del perseguidor cortó el aire con un sonido agudo, y el joven ya se había movido a otro lugar. Los perseguidores se dieron cuenta de que se trataba de un destello y que el fugitivo probablemente era un mago. El comandante ordenó a sus subordinados que no se desanimen y explicó que después de usar el parpadeo, el usuario siempre queda paralizado durante 2 segundos completos, y eso es bueno para ellos. Allí vio con sorpresa que Buck todavía se movía. Blanco corrió por el bosque y pensó que debía aprovechar el terreno irregular. Después de todo, los jugadores que no puedan aprender a controlar los guiones en esta etapa nunca podrán llegar al siguiente episodio. De hecho, el 99% de los jugadores que jugaron a Buck White ni siquiera pudieron pasar el tutorial. E incluso el 1% que sí pasó el tutorial no pudo superar el muro de control de distancia de parpadeo y el parpadeo continuo. El líder de los perseguidores decidió que Buck estaba loco por usar Blink en semejante terreno. Ordenó a la gente de su escuadrón que sabía usar magia que avanzaran y atacaran a este tipo desde la distancia. 3 magos se separaron del escuadrón y se lanzaron hacia adelante. Buck se dio cuenta de que los magos de los perseguidores iban a usar magia. Recordó que la segunda parte del entrenamiento era aprender a usar el parpadeo para esquivar las flechas mágicas entrantes. Buck observó atentamente las acciones de los magos enemigos y trató de esquivarlos usando su única habilidad mágica. En el juego podía ver todo lo que sucedía detrás de él, tal como ocurría en el monitor para poder esquivarlos. Buck vio un mensaje en la ventana de información que decía que estaba usando la habilidad Síndrome de Fuga de Magia, Sexto Sentido y Aceleración Cognitiva. Hasta ahora, ha competido con éxito contra los 3 magos que le envían descargas mágicas. Logró utilizar el parpadeo a tiempo y evitar proyectiles peligrosos. Un día, una flecha mágica casi alcanzó su objetivo, creando un enorme cráter junto a él. Estaba muy cerca y era muy peligroso.
Buck White se dijo a sí mismo que debía concentrarse aún más. Se dio cuenta de que estaba a pocos pasos de la parte final de su entrenamiento. Finalmente se encontró en el borde del cañón, y aquí fue donde comenzó la tercera parte del entrenamiento. Cruzar el cañón usando el brillo. Varias rocas cubiertas de nieve flotaban sobre el abismo. Se creía que la única forma de cruzar el cañón era la capacidad de controlar perfectamente el brillo. Buck sabía que según la trama, podría encontrarse con algunos magos que pasaran por allí y escapar, y luego el entrenamiento terminaría allí. Para pasar esta parte, Buck White debe cancelar el hechizo parpadeante, que ocurre después de una décima de segundo, en el momento perfecto. Habían alrededor de 20 rocas flotando en el cañón, y si se caía aunque fuera una sola vez, moriría allí mismo. Hacerlo en una fracción de segundo es mucho más difícil que decirlo. Buck estaba enojado con quien quiera que haya inventado ese tipo de entrenamiento, pero en su corazón sabía que era una tarea factible. El escuadrón que lo perseguía estaba justo frente a él, lo que dificultaba la tarea de Buck. Sus oponentes estaban más cerca de lo que esperaba. La distancia entre él y sus perseguidores era de unos 100 metros, y como su parpadeo duró 3 segundos, no fue tiempo suficiente para cruzar el cañón. Buck llegó a la conclusión de que la forma más probable de sobrevivir era matarlos a todos. Buck White miró hacia abajo, a las rocas que colgaban sobre el abismo, sobre el cual tenía que cruzar el cañón. Pero primero, tuvo que enfrentarse a sus perseguidores, aunque le pareciera una locura, porque nunca había participado en una pelea real. Si esto fuera un juego, el sistema haría imposible atacar a quienes lo persiguen, pero ahora esta es la realidad. No existe ninguna regla que diga que tiene que seguir ciegamente el sistema del juego. Buck se encontró pensando que la determinación de matar a alguien no le molestaba en absoluto, y no era porque esos tipos fueran enemigos de sus padres, como sucedía en la trama. Buck sacó su cuchillo y sintió que ya estaban muy cerca. Por alguna razón estaba seguro que podía ganar. Con su arma lista, se irguió en toda su altura frente al escuadrón que lo perseguía. El líder ordenó atrapar al villano de inmediato y los luchadores se lanzaron hacia adelante. El líder del escuadrón decidió que este tipo era un completo idiota por querer pelear con ellos solo. Buck calculó la distancia al objetivo. Era de unos 9 metros y utilizó el parpadeo. Inesperadamente para el lancero que caminaba al frente del destacamento, Buck apareció junto a él. Y su sorpresa fue el último sentimiento que experimentó en esta vida, porque el cuchillo del niño se hundió directo en su corazón. La sangre de otra persona corría por las yemas de los dedos de Buck, pero no sentía culpa. Al final, lo mató solo para sobrevivir. Los miembros del escuadrón recogieron al enemigo asesinado, pero ya no pudieron ayudarlo. Mientras tanto, Buck White corrió hacia el cañón nuevamente. Los enemigos se lanzaron en su persecución, y Buck pensó que aunque había acabado con uno de ellos, el siguiente ataque no sería fácil para él. Todavía estaba decidiendo qué hacer. Allí se dio cuenta de que había sido flanqueado y sus perseguidores no habían desistido de intentar capturarlo. Estaba claro que querían volver a utilizar la magia. El jefe del escuadrón ordenó a los magos que abrieran fuego. Con dificultad, Bakú logró evitar un poderoso ataque de flechas de fuego. White utilizó su habilidad, que dominaba, a tiempo. El líder de los perseguidores afirmó que el fugitivo tenía motivos para comportarse con tanto descaro. Se sorprendió de que el tipo no estuviera allí, y Buck apareció detrás de él con la ayuda de un parpadeo. Una de las características de la magia parpadeante era que conservaba el mismo impulso antes y después de su uso. Buck atacó poderosamente. Todo ocurrió tan rápido que nadie en el equipo tuvo tiempo de comprender lo que había pasado. Otro enemigo cayó muerto en la nieve. Ahora solo quedan 2 del plantel. Buck decidió que necesitaba acabar con ellos antes de que el resto lo alcanzara. El líder del escuadrón dijo que el tipo que estaba frente a él era muy extraño, porque tenía una velocidad de reacción sorprendente para un mago. Le preguntó a Buck quién era realmente. Buck pensó que su velocidad de reacción era en realidad más rápida que la de la mayoría de los jugadores profesionales. Pero eso era solo cuando hablaban de juegos. Buck no podía esquivar los ataques de estas personas para siempre. Especialmente a corta distancia, tenía que acabar con ellos lo más rápido posible. El líder, entrecerrando los ojos con picardía, le dijo a Bakú que ya había descubierto su estilo de lucha. Él usa un parpadeo y una daga. El líder decidió que mientras protegiera su rostro y cuello, la daga del enemigo ni siquiera lo arañaría. El comandante sostenía una espada enorme en sus manos. Sugirió que Bakú atacara y usó la habilidad Onda de Hielo, y el joven activó parpadeo.
El líder estaba seguro de que tenía el control de la situación, y ya podía imaginar el rostro de Buck encogiéndose de dolor. Pero no esperaba que este tipo apareciera en un lugar completamente diferente al que debía, y gritando de sorpresa, se retiró. El espadachín no podía entender por qué el hombre que solía huir como una rata ahora atacaba como un león. Buck, de pie junto al cuerpo de otro luchador, le agradeció por ayudarlo a convertirse en un mejor hombre. El comandante, con el rostro rojo de ira, prometió destruir a Buck. Buck, habiendo tomado posesión de la lanza del luchador que había matado, corrió hacia el líder. El experimentado espadachín pensó que Buck, usando el parpadeo en un ataque frontal, estaba tratando de atraerlo a la defensa arrojándole una lanza y apuntando su cuchillo a su costado. Estaba seguro de que no permitiría que ese advenedizo hiciera eso. El líder decidió que ahora solo necesitaba atacar mientras el enemigo estuviera cerca de él. Sin embargo, el tipo, usando un parpadeo, desapareció de su vista, y apareciendo en un lugar inesperado, clavó su daga en su pecho. Parece que Buck había planeado atacar al espadachín de frente desde el principio, y con esto se completó el episodio de escape de los perseguidores. Buck White estaba sentado en la nieve, respirando con dificultad, mirando la pantalla de estado que le informaba que podía reclamar una recompensa adicional por completar la historia de una manera única. Miró la daga ensangrentada que yacía a su lado y pensó que esto definitivamente no era un sueño. Este era su primer destello, su primera batalla. Además, fue su primer asesinato, pero mató a un hombre para sobrevivir. Bakú quería abandonar este lugar inmediatamente. Entonces el joven cambió de opinión y regresó al cadáver del enemigo asesinado, aunque esto le dejó una especie de regusto amargo, pero tenía que pensar de manera realista y no tenía dinero. El muerto solo tenía unos 2 millones de créditos en su bolsillo, lo que equivalía aproximadamente a 2 millones de wons, pero aún así era mejor que nada. Ahora quedaba el problema por resolver. ¿Cómo cruzar ese enorme acantilado? Al otro lado del cañón vio gente y, agitando la mano, atrajo su atención hacia sí. Fue un grupo de magos los que aparecieron en la parte de entrenamiento de la historia. Ellos notaron a Buck y le preguntaron si podía cruzar el cañón, y el joven respondió que ya estaba en camino. La muchacha, que se encontraba entre los magos viajeros, sugirió a sus colegas esperar hasta que este tipo cruzara el abismo. El joven mago se opuso a la muchacha y dijo que para poder cruzar ese acantilado, debía ser al menos un caballero de tercera clase. ¿Podría este chico hacer tal cosa? Mientras tanto, Buck White, usando su única habilidad, el parpadeo, saltó de una roca flotante a otra. Los magos que observaron este milagro se preguntaron, ¿qué clase de nuevo tipo de magia de salto era esta? La niña maga determinó que esta era la habilidad de parpadeo. Aunque el parpadeo no podía controlar la dirección y la distancia, el tipo lo hacía hábilmente y nadie podía entender cómo era esto posible. De repente vio dos figuras humanas en el lado opuesto del acantilado, pero no se sabía si eran los compañeros del niño. Buck White también se dio cuenta de estos perseguidores, pero ya le habían disparado bolas de fuego. Buck se dio cuenta del peligro en el que estaba. El tiempo de recarga del parpadeo es de 3 segundos, y es imposible esquivar toda esta magia con su ayuda. Bakú necesitaba encontrar la siguiente roca flotante para utilizarla como apoyo. El joven sintió que estaba a punto de caer. Buck se concentró y se empujó con fuerza desde la roca en la que estaba parado. Las otras rocas flotantes, por casualidad, estaban demasiado lejos de él. Buck, usando su habilidad, esperaba poder aterrizar en uno de ellos. La maniobra tuvo éxito. Sus dedos agarraron el borde de una de las rocas flotantes. Buck White creía que había logrado sobrevivir a una situación tan difícil. Sin embargo, sus perseguidores no lo creyeron así, y dirigieron una poderosa carga de magia de fuego contra el joven. Cuando Buck ya se había despedido de la vida, ocurrió algo inesperado. La magia de alguien logró disipar la energía mortal de sus perseguidores. No sabía qué tipo de magia era, pero parecía una lanza de hielo cubierta de rayos. Alguien acababa de usar 2 atributos en un entrenamiento mágico. Además, el lanzador calculó la trayectoria con precisión, sin gastar una sola gota de maná. ¿Quién podría haber logrado tal hazaña? Bakú logró sobrevivir de una manera increíble y, suspendido sobre el abismo, miró al grupo de magos. El joven se fijó en la muchacha que tenía en sus manos un bastón mágico. Entonces vio a sus perseguidores fracasados alejarse, y Buck, respirando aliviado, pensó que parecía que sobreviviría después de todo. Aún así logró cruzar el cañón y se encontró entre un grupo de magos que lo esperaban pacientemente.
Buck White se volvió hacia la niña y le agradeció por ayudarlo. Ella respondió que no lo hacía para obtener ninguna gratitud, por lo que no debía prestarle atención. Buck pensó que esta chica tenía la voz más hermosa que había escuchado en su vida, pero era muy difícil comunicarse con ella. En cualquier caso, estas personas son conocidas como bandidos que roban las aldeas cercanas, pero en realidad, la mayoría de estas actividades las lleva a cabo el culto de los demonios oscuros. Buck White sonrió. Pero ahí termina todo. Tan pronto como escape de este acantilado, entrará en el territorio de los magos, y los demonios oscuros ya no podrán perseguirlo. Después de todo, ni siquiera saben quién es. Aquí Buck vio en la pantalla del sistema que estaba comenzando el segundo episodio. Ingresando a la Academia Stella, y decidió que no sería difícil. Su rostro se torció en una mueca de disgusto. Tendría que pasar por los días de escuela nuevamente a esta edad. El carro en el que dormitaba Buck White avanzaba lentamente por el camino nevado. El cansancio y la tensión nerviosa de las últimas horas pasaron factura. Soñó que era un niño pequeño y tenía un libro en sus manos. Le dijo a su madre que definitivamente se convertiría en mago cuando creciera, y ella, sonriendo en respuesta, dijo que creía en Bakú. El libro que sostenía en sus manos era un mensaje mágico que sus padres le habían dado después de hacer grandes esfuerzos para comprarlo. Entonces Buck decidió firmemente que se concentraría en estudiar y no decepcionaría a sus padres. Estudió el libro con tanta diligencia que a veces incluso se quedaba dormido mientras lo hacía. Fue una sorpresa para todos saber que Buck tenía el síndrome de fuga de maná. Buck no podía ni quería creerlo. Buck White dormitó y no pudo distinguir si estos eran los recuerdos de Buck o los suyos propios. Un sol pálido apareció detrás de las montañas y llegó la mañana. Buck abrió los ojos y vio al mago sentado frente a él, que estaba a punto de despertarlo. Llegaron a Lesoicha, una ciudad satélite de Arcanuim, y decidieron tomar un descanso aquí. Buck White salió del carro y se estiró con placer, aflojando sus extremidades rígidas. Notó la mirada atenta de la muchacha maga que lo salvó en el desfiladero. Buck quiso saludarla, pero la niña se dio la vuelta y se fue por otro lado. El joven todavía estaba contento de que la línea de tiempo estuviera más cerca de los tiempos modernos que de la Edad Media, aunque la magia existía en el mundo etéreo. Pero en las ciudades seguras se han creado trenes, portales y naves voladoras para que uno pueda viajar largas distancias con comodidad. Ahora mismo deben ir a Lesoicha para abordar también la nave voladora. Lesoicha se encuentra en el camino a Arcanium, y el verdadero episodio comenzará allí, en la ciudad de la magia. Arcanium tiene famosas torres mágicas, así como órdenes de caballeros magos y 5 famosas academias. Y la academia con los magos más poderosos y los estudiantes más destacados es la Academia Stella. Debido a esto, Stella estaba llena de genios y nobles de todo el mundo, y todavía no entendía cómo Buck White logró ingresar a este establecimiento. Entonces Buck recordó que aún no había puesto a prueba sus habilidades. Abrió la ventana de información y se alegró de notar el aumento en todas sus habilidades. Estaba especialmente satisfecho con el sexto sentido y la aceleración de la detección. Ya habría estado muerto si no fuera por estas 2 habilidades. Buck se quejó de su cuerpo maldito, que le impedía acumular maná en su cuerpo. El síndrome de fuga de maná era el culpable de todo. Es una especie de maldición de nacimiento que tenía Buck White, pero le permitía detectar el maná a su alrededor con un sexto sentido. Esto también le permitió sentir cualquier ataque que se aproximaba, incluso si no estaba mirando en su dirección. La aceleración de detección le permitía percibir los acontecimientos como si el tiempo se hubiera ralentizado si una amenaza o un ataque se acercaba a una velocidad mayor de la que el humano podía detectar. Esta es una habilidad necesaria para Buck White, ya que no puede usar maná, pero solo puede usar el sexto sentido por un corto tiempo. Requiere mucho poder mental, por lo que después de usarlo tiene consecuencias bastante graves. Pero las estadísticas que se revelaron en su ventana de estado en realidad eran bastante buenas para las estadísticas iniciales. El Buck White original tenía una sensibilidad muy baja, pero parecía quitarle algunas de las estadísticas al personaje en el que el jugador convirtió a Buck. En el mundo del éter, no hay solo un nivel, sino uno para cada característica. Las habilidades se representan en forma de niveles, características. El nivel máximo es de 9 estrellas, pero es casi imposible de lograr. Buck jugó este juego durante más de 10 años, pero lo más alto que logró alcanzar fueron 8 estrellas, tanto en resistencia como en sensibilidad.
pero ahora tenía que invertir en sensibilidad para desarrollar un sexto sentido y velocidad de reacción. Después de todo, podía aumentar la resistencia y la flexibilidad de otras maneras. Su problema ahora era el síndrome de fuga de maná. Y si no lo entrenaba, no duraría mucho. Baku necesitaba actualizarlo a secretos de físico natural lo antes posible. La forma de fortalecer el síndrome de fuga de maná está en la Academia Stella, lo que significa que no tiene más remedio que inscribirse en la academia si quiere detener el fin del mundo y curar su síndrome. Baku deseaba tener algo que pudiera ayudarle con este asunto. Aquí Buck fue llamado por sus compañeros magos, y no tuvo tiempo de leer algunas de las notificaciones. Decidió revisarlos más tarde, y entonces nuevamente se encontró con la mirada atenta de la joven maga. Buck se encontró en la cubierta de un barco volador por primera vez. El mayordomo anunció que el barco partía hacia Arcanium, y aconsejó a los pasajeros que se sentaran por su propia seguridad. Los pasajeros del barco, en su mayoría nobles, miraban a Buck como si fuera un niño pequeño mirando a su alrededor, habiendo llegado por primera vez a un lugar desconocido. ¿No podían entender por qué Stella dejaba entrar a los campesinos aquí? Al fin y al cabo se considera que este es el lugar más famoso del mundo, y sin embargo, con su gente sin pretensiones, contaminan el agua. Buck escuchó toda esta conversación y, al pasar junto a los tres jóvenes aristócratas, suspiró profundamente. A un joven no le gustó esto, y habló con dureza de sus suspiros. Le dijo a Buck White que se quedara quieto. Se estaba gestando un escándalo, pero de repente Buck oyó un alboroto inusual en cubierta. La atención de los pasajeros se centró en una chica. Era la princesa de Borgoña. Princesa del reino de Adolevit, Borgoña Adolevit. Todos saludaron a su Alteza con respeto. Sin embargo, la princesa ni siquiera miró a los jóvenes. Ella pasó caminando, dirigiéndose a las escaleras que conducían a las cabañas. Borgoña pasó muy cerca de Buck, dejando tras de sí el aroma de un perfume caro. Buck White miró a la niña con interés, porque ella era la villana de este mundo. Borgoña fue uno de los personajes principales de este juego. Siempre hubo desacuerdos entre ella y la protagonista femenina, y al final ella muere. No importa qué camino elija, ella muere, pero en algunos finales es brutalmente asesinada. En otros casos, es burlada por toda la academia antes de ser expulsada, en uno de los cuales pasa por algo tan vergonzoso que nunca vuelve a aparecer en público. Es como si los desarrolladores tuvieran rencores personales y quisieran que esta chica sufriera sin importar nada. Buck White había escuchado que ella era muy popular entre los jugadores masculinos. Ciertamente era bonita. Buck sintió que lo mataría si se atrevía a hablar con ella. Buck pensó que debería comer algo. El buffet del barco volador estaba repleto de diversas delicias. Sin embargo, los precios eran tan altos que decidió comer más tarde cuando llegó a Arcanium. Buck apenas había salido del buffet cuando escuchó un anuncio por el altavoz. Se refería a todos los pasajeros del barco volador. Se anunció que la nave llegaría a Arcanium en 10 minutos y todos fueron invitados a subir al primer piso. Y Buck pensó que finalmente todo estaba comenzando. En cualquier caso, esa era su realidad ahora. Tenía que empezar. Buck pensó con placer que era bueno haber logrado hacer frente a esto. ¿Pero podrá realmente sobrevivir en esta Academia Stella y en este mundo en general? Deseó tener algo que le ayudara a sobrevivir en una situación como esa. Y entonces recordó que se había olvidado de mirar las notificaciones y necesitaba revisarlas urgentemente ahora. En la pantalla de información vio una oferta de una recompensa especial. Era una versión mejorada de los elementos que usaba en el juego y una versión mejorada de las habilidades que había adquirido, además de experiencia. Parecía que había al menos algo de ética comercial en estos sistemas. Buck intentó usar Returning Light o Flash Praise, pero el sistema indicó que el valor del artículo solicitado era demasiado alto e indicó que se reduciría significativamente. Después de buscar, se reveló que la nueva habilidad era una versión avanzada de la habilidad Flicker, y Buck no podía adquirirla. Sin embargo, la recompensa podría usarse para mejorar ligeramente la habilidad Flicker. El mensaje también decía que debido a la falta de habilidad de Buck para contar historias, las recompensas no se podían obtener por completo, y el joven sabía que la fuerza que impulsa el desarrollo de la trama se llama el poder de la narración. Buck White se dio cuenta de que el sistema no podía proporcionarle elementos del juego tardío porque todavía era un novato. Entonces Buck le preguntó al sistema, ¿qué pasa con las gafas de Bulbul? El sistema revisó la solicitud y concluyó que era posible recibir puntos,
y Buck aceptó recibir este artículo como recompensa. Buck White nunca pensó que llegaría el día en que realmente usaría esta cosa, porque las gafas de Bulbul son un elemento que contiene toda la información que recopiló durante el juego. En el mundo etéreo, era imposible recordar y leer información sobre los monstruos que estaban siendo cazados, o el conocimiento adquirido, por lo que los jugadores desarrollaron varios elementos para almacenar información a su manera. Buck también lo hizo. El joven abrió la carpeta de Bulbul. Había materiales alquímicos, terrenos de caza, una mazmorra y monstruos. Buck decidió que eso era suficiente por ahora. Como esto es la vida real, Buck no podría decir qué tan bien podría desempeñarse usando el sistema de juego, pero con estas gafas podría recuperar la mitad de sus habilidades que tenía antes. De repente, Buck vio a una niña con un libro en sus manos, y alguien la llamó por su nombre, Aisel, que significa la hija mayor del traidor Dutch Molf. El chismoso le preguntó a su interlocutor cómo se atrevía a aparecer allí, y él le pidió que hablara más bajo para que Aisel no los oyera. Buck podría usar la función de gafas para registrar o verificar información sobre un personaje de la historia. Se enteró de que Aisel Molf es una heroína falsa, una hechicera de rayos de hielo que bebe pepinillos primero cuando come pizza, es la hija mayor del duque Molf, cuya muerte provocó el colapso de la familia. Aisel también morirá más tarde. Ethereal World es un juego basado en la novela de fantasía original Love, Not the Princess. Esta novela trata sobre la heroína Aisel, que perdió a toda su familia. Ella crece enfrentándose a los planes del villano Burgundy, y finalmente termina con el protagonista masculino. Su plan de venganza desaparece por completo, y los héroes masculinos la protegen. La novela tiene un final triste después de las duras críticas de los lectores. Pero el problema es que aunque el mundo del juego está basado en la novela, la trama es completamente diferente. El juego presentó un personaje original llamado Flame, que asumió el papel del personaje principal y además, este personaje llamado Flame tenía una historia de fondo. Era una mujer que vivía una vida normal en el mundo moderno, que disfrutaba regularmente de leer Loveless Princess y fue traída a este mundo. Entonces, a diferencia de la novela, Aisel se convirtió en una heroína falsa en el juego, mientras que Flame se convirtió en la heroína real. A pesar de los numerosos intentos y esfuerzos de muchos jugadores, se dice que no pudo sobrevivir a ninguna de las rutas, lo que resultó en que fuera expulsada de su posición como verdadera heroína. Sin embargo, Buck White no tuvo nada que ver con eso, pero por alguna razón a Bakú le pareció que había visto a esta chica en algún lugar antes, o tal vez era su imaginación. La Academia Estela estaba situada en un lugar lujoso y era majestuosa. Todos los estudiantes de esta famosa academia se reunieron dentro del edificio principal. El hombre con aspecto de monje en el podio dijo que las personas demoníacas oscuras son magos que han dominado los poderes de otro mundo y se han convertido en monstruos. Incluso en este momento, las personas demoníacas oscuras continúan su invasión, abriendo puertas personales o liberando mazmorras antiguas. Invaden el mundo mágico desde el otro mundo. Su propósito como magos es proteger al mundo de las fuerzas de la oscuridad. El orador dijo que se realizará una ceremonia de juramentación para los 4 estudiantes que fueron aceptados con altos puntajes, así como un representante de los estudiantes de primer año. Invitó a los estudiantes a subir al podio. Los rostros de todos los elegidos estaban brillando, lo que correspondía a su posición como personajes principales. Pero el más brillante de los presentes fue el representante de primer año, Max Jung, el estudiante que obtuvo el mayor número de puntos. Max Jung es un personaje que, con un estado de maná de 9 estrellas, tiene un potencial cercano al reino de la deidad. Es un genio nato entre los genios que puede controlar todos los elementos de este mundo. Buck pensó que incluso si no podía lograr el verdadero final, al menos debería intentar evitar los finales malos convirtiendo a Max al lado bueno. Pero todo dependía completamente de Flame. Depende de cómo actúe a partir de ahora, ya que Flame, que es de la misma realidad que Buck, podría llevarse bien con ella. Las cosas se complicarán. Sin embargo, si ella lo considera un enemigo y Buck enfrenta el rechazo, pero como tiene la ventaja en términos de información, no debería arriesgar nada. Flame es un autor de novelas románticas de fantasía y de juegos de novelas románticas de fantasía, y se ha hecho una promesa solemne a sí mismo de hacer exactamente eso. Además,
La heroína tiene una habilidad especial para purificar a las personas demoníacas oscuras. Pero además de esto, la niña incluso tiene una habilidad que le permite empobrecer a quienes la rodean. Estar cerca de Flame definitivamente también lo afectará. Buck vio su papel como un apoyo a los personajes principales desde lejos. Si era posible, debería evitar contactarlos. Y mientras tanto, se completó la ceremonia de ingreso a la academia, y el episodio de Entering Stella Academy también terminó. En el auditorio de la academia, los estudiantes tomaron sus asientos. Había pasado mucho tiempo desde que Buck se graduó de la universidad, y era extraño para él sentirse como un estudiante de secundaria nuevamente. Pero aún así estuvo bien. La presencia de un reloj de oro en cada estudiante de la Academia Stella demuestra que es un estudiante de la Academia de Magia más prestigiosa. Si una persona tuviera este reloj, recibiría un servicio mucho mejor que aquellos con la mayoría de las licencias de guerreros mágicos, y Bakú estaba ansioso por usarlo. Sus agradables pensamientos fueron interrumpidos por la voz del maestro, quien entró al podio y ordenó a todos tomar sus asientos. Anunció que estaban a punto de comenzar sus exámenes, por lo que todos debían guardar todos los objetos innecesarios, excepto los materiales de escritura, y quienes usaran gafas debían someterse a un examen preliminar. Fue extraño que hubiera un examen después de la ceremonia de ingreso, pero el plan de estudios de la Academia Stella es más riguroso que el de la mayoría de las universidades coreanas, y tienen que tomar un examen incluso el primer día de clases. El profesor anunció que se trataba de un examen sobre la organización de clases, que se realizaba para la admisión a una determinada clase. Buck White estudió las preguntas del examen y no tenía idea de lo que estaba escrito allí. Eran preguntas bastante difíciles. Sabía que el examen de ubicación de la clase no estaba relacionado con el examen de ingreso, que se sabía que era increíblemente difícil, y se usaba para clasificar a los estudiantes en clases F, A y S. Por supuesto, la mayoría de los personajes del juego pertenecen a la clase S. Por otra parte, Buck White, quien fue el último de los 1141 estudiantes que ingresaron a la academia, podría considerarse como si hubiera sido inscrito automáticamente en la clase F. Entró y preguntándose si debía rellenar la página en blanco del examen, Buck miró a Max Jung. Este chico ya había terminado su examen y estaba aburrido. En general, el rasgo característico de Max era el aburrimiento. Nació en la familia más poderosa del mundo, y como tiene el cerebro y el talento más brillante del mundo, todo le resultó demasiado fácil. Es por eso que, dependiendo de cómo se comportara la actriz protagonista, el personaje de Max Jung podría definirse como malo o bueno. Las personas demoníacas oscuras que trabajan para destruir a los humanos obviamente estarían muy interesadas en Max. En cualquier caso, al mirar a los genios, Buck los comparaba aún más consigo mismo. Luego se le ocurrió la idea de usar las gafas de Bulbul para resolver las preguntas del examen. De hecho, las usó con bastante frecuencia durante el juego para adquirir habilidades adicionales estudiando en la biblioteca. No tenía nada que perder, así que sacó las gafas de su bolsillo y el maestro, al ver esto, se interesó en ellas. Le recordó a Buck que revisara los anteojos antes de usarlos. El maestro los examinó con atención, dándoles vueltas en sus manos. El alma de Buck se hundió en sus talones, porque si se descubría que había magia en ellos, fácilmente podría ser expulsado de la academia. En ese momento, el sistema informó que se había encontrado la parte faltante de las gafas de Bulbul, y Buck le pidió mentalmente al sistema que no se moviera. Sin embargo, el maestro le devolvió las gafas al niño y le dijo que no sentía el maná que emanaba de ellas, pero que la próxima vez debía pedir permiso para usar ese dispositivo óptico. Con un suspiro de alivio, Buck se puso sus gafas y vio las respuestas a las preguntas del examen. Fue un premio gordo, porque pudo conseguir el primer puesto en este indicador. A este paso, seguramente no conseguirá una clase F e incluso podría pasar a una clase A. El profesor dijo a los estudiantes que el examen había terminado y que tenían que entregar sus trabajos, y Buck se sorprendió de que solo logró responder 3 preguntas. El joven pensó con fastidio que obviamente su destino era estudiar en la clase F, y parecía que este examen era demasiado difícil para Buck White. De repente Buck vio el rostro enfadado del profesor que tenía delante, quien le ordenó que devolviera los vasos ahora mismo. Volvió a mirar con mucha atención las gafas de Bulbul y murmuró que eso era absolutamente imposible. Luego envió a uno de los estudiantes a buscar al doctor. Grian. Buck no podía comprender que eso le había pasado al profesor,
pues incluso había escrito claramente el orden de las respuestas para que no lo tomaran por un tramposo. ¿Realmente lo habían pillado? El profesor de ingeniería mágica Dr. Grian examinó cuidadosamente los vasos que le entregó el maestro. El maestro dijo que el hecho de que este chico resolviera una pregunta definitivamente levantó sospechas. Sintió que Buck White había hecho trampa. Pero el profesor respondió que no sintió ninguna energía mágica de las gafas o sus objetos. Este estudiante definitivamente resolvió los problemas del examen usando sus propias habilidades. Grian le aconsejó al profesor Long Hill que se disculpara con el estudiante y expresó su alegría por haber visto algo así en su vida. Hill admitió que había cometido un error y se disculpó con Buck, quien sabía que efectivamente había hecho trampa. Si las funciones originales de las gafas todavía funcionaran, las cosas habrían sido realmente muy problemáticas. La oficina del profesor Long Hill estaba ubicada en el edificio central de la Academia Stella. Se sentó a la mesa y miró los exámenes de los estudiantes. Su atención se centró nuevamente en las respuestas a las preguntas del examen de Buck White. Una colega le preguntó al profesor si tenía en sus manos los exámenes de los alumnos de primer año de este año. La profesora Ethel Tyman, miembro del Consejo de Ancianos de la Academia Stella, agregó que había escuchado que este año había muchos estudiantes de primer año especialmente interesantes. Long estuvo de acuerdo con ella y dijo que esta era la princesa Borgoña de la familia más famosa del Reino de la Llama, Yemery Skalven, el príncipe heredero del Imperio Skolven, que superó por completo a todos sus hermanos mayores en la lucha por el trono. Honor Van, sucesor del maestro de la Torre Mágica de la Luna Llena. Ethel Tyman le dijo al profesor que escuchó que no era fácil hacer preguntas de examen cuando había tantos estudiantes de élite de familias famosas en el examen, y ciertamente hubo muchas preguntas interesantes este año. Long respondió que le alegraba que le gustaran las preguntas. Como señaló el profesor Ethel Tyman, el examen de nivel de este año incluyó un nuevo tipo de pregunta. Las primeras 3 preguntas eran del tipo que serían difíciles para los estudiantes que habían estado estudiando de la manera habitual. Se realizó una prueba de flexibilidad. Si se trata de un problema que el estudiante todavía no puede resolver, ¿puede saltearlo rápidamente y pasar a la siguiente pregunta? El segundo preguntó a los estudiantes cómo resolverían un problema que no había aparecido en ninguno de los libros de texto que habían estudiado hasta ahora. El profesor declaró que la era de la magia, donde prevalecía la memorización y la teoría, había terminado, y la era de la lucha con el uso del juicio rápido y el pensamiento creativo había llegado. Sin embargo, estas preguntas no estaban destinadas a ser respondidas. Más de 1,141 estudiantes dejaron estas preguntas sin respuesta. De los 100 estudiantes restantes que intentaron responder estas preguntas, la mayoría no pudo dar una sola respuesta correcta. Entre los nuevos estudiantes, solo 3 respondieron correctamente las 3 preguntas. Max Jung, el niño prodigio de este siglo que apareció como un cometa pero cuyo origen se desconoce, seguido por Flame, quien ingresó a la escuela por recomendación del director a pesar de ser un plebeyo. Y Buck White respondió estas 3 preguntas. Max y Flame son considerados genios, pero él está seguro de que Buck tuvo la puntuación más baja cuando entró. Long no esperaba que este tipo resolviera estas preguntas, especialmente considerando que no podía resolver ninguno de los otros problemas. Ethel Heyman le preguntó a Long con interés por qué estaba tan interesado en las notas del nuevo estudiante, y él respondió que sentía que había un estudiante cuyas notas no tenían importancia. La mujer no estuvo de acuerdo con él, y afirmó que, después de todo, innumerables fórmulas y ecuaciones no podían resolverlas. Pero él no podía. No sabía nada. Long le preguntó a la profesora si creía que el niño podría ser un genio, y la mujer respondió que podría ser solo una coincidencia. Long Hill sacó el expediente personal de Buck White de su escritorio. Allí vio una nota que decía que este chico había recibido una autorización especial porque su habilidad para controlar el parpadeo era muy respetada, lo que significa que era un niño a quien el director le había otorgado personalmente la autorización y era diferente del resto. Durante mucho tiempo pensaron que pronto descubrirían todo sobre este mago de batalla que se especializaba en el parpadeo, si era una coincidencia o si era realmente especial. Buck se enteró de que los resultados del examen estaban publicados en el tablón de anuncios y estaba preocupado por en qué clase lo ubicarían. No podía creer que tuviera que comprobar personalmente a qué clase estaba asignado. En el juego podía comprobarlo con solo un clic del ratón.
Había mucha gente reunida en el tablón de anuncios, buscando sus nombres en las listas de clases publicadas. Cuando Buck apareció en el tablero de anuncios, muchos lo reconocieron como el tipo que obtuvo 0 puntos en el examen de ingreso en la sección de aplicación de magia. Los estudiantes no podían entender cómo una persona así podía ingresar a Estela. A Baku realmente no le importaba lo que la gente dijera a su alrededor. Solo quería comprobar en qué clase estaba e irse, aunque eso no importaba en absoluto. Después de revisar las listas de las clases F y A, Buck no encontró su nombre. No podía fallar porque solo respondió 3 preguntas. ¿O sí? De repente escuchó una conversación entre la multitud de estudiantes sobre su personalidad. Discutieron cómo incluso los estudiantes dignos que obtuvieron altos puntajes solo ingresaron a la clase A. Entonces, ¿por qué Buck White logró ingresar a la clase S? Buck no podía entender qué estaba pasando y decidió revisar las listas de la clase S. Se sorprendió mucho al encontrar su nombre en esta lista. Al principio no podía entender por qué su nombre estaba escrito allí. No podía ser. Después de todo, el grado más especial con el que sueñan todos los estudiantes es la clase S, el lugar donde se reúnen los mejores estudiantes de la escuela de magia. Es diferente de otras clases en que cada clase tiene muchos estudiantes y clases, y la clase S solo tiene 41 estudiantes y solo una clase. Parecía un error, pero en realidad lo asignaron a la clase S, y ahora se encontraría con los personajes principales con más frecuencia. Comunicarse con el personaje principal solo acortará aún más su ya corta vida, y ni siquiera podrá cambiar de clase. Simplemente tendrá que intentar lo mejor que pueda para no mostrarse. Buck White decidió que podía arreglárselas de alguna manera. Holly Eaton, profesora de magia de fuego, le dio a Borgoña una sonora bofetada. Acusó a la princesa de responder incorrectamente 3 preguntas, cuando incluso Aisel, del caído ducado de Molf, respondió 2 preguntas correctamente. Holly estaba furiosa porque Burgundy no podía responder correctamente las preguntas que incluso los insectos respondían, lo que significa que la princesa estaba incluso por debajo de los insectos. Eaton le dijo a su hija que se considerara un insecto. Borgoña asintió dócilmente con su madre. Después de eso, Holly se suavizó un poco y miró a su hija con una pizca de lástima en su mirada. Ella le dijo a Borgoña que no podía permitirse convertirse en como su madre, quien fue expulsada del reino y se aferraba a una estúpida cátedra. No podía convertirse en una desgracia para el reino. Abrazó a la princesa y añadió que Borgoña debía ser mejor que su hermana. La niña no entendió lo que Holly quería decir. Ella simplemente vive de la forma en que le enseñaron. Resuelve problemas de la forma en que le aconsejaron. Problemas compuestos de magia que no ha aprendido. Hechizos de formas que no ha memorizado. Borgoña pensó con tristeza. ¿Por qué todo sucede de esta manera? ¿Por qué la atormenta? Los estudiantes de la clase S estaban sentados en sus asientos y listos para la conferencia. Buck White sabía que estaba jodido. Por supuesto que lo habían golpeado en un lugar lleno de bichos raros antisociales, y no tenía intención de juntarse con chicos de secundaria. Sus compañeros de clase continuaron discutiendo la cuestión de cómo Buck terminó en esa clase. Incluso sus padres protestaron y preguntaron a la administración por qué este chico estaba en la clase S. Pero les dijeron que Buck White tenía todas las habilidades necesarias para estar en esa clase. Buck llegó a la conclusión de que era un paria. Pero, de nuevo, estos estudiantes habían trabajado duro desde la infancia, por lo que también se habría molestado si un tonto notorio como Buck White hubiera estado en su clase. Pero la clase del participante cambia dependiendo de su desempeño después de cada prueba, por lo que esto es normal, y la clase S no es una excepción aquí. Por supuesto, hay muy pocos casos en los que alguien es degradado. ¿Realmente tendrán un estudiante varón que luego pasará de la clase A a la clase C? Aún así, fue increíble para Baku ver todos estos personajes del juego frente a él. En unos años, la mayoría de los estudiantes de esta clase se harán famosos en todo el mundo, y alrededor de 5 de ellos también tendrán la oportunidad de traicionar al mundo mágico, y Max Jung es uno de ellos. Sería genial si Flame pudiera evitar que esto suceda. En ese momento, Longhill entró al aula y les dijo a todos que se calmaran. El profesor subió al podio y les dijo a los estudiantes que estaba encantado de conocerlos y que, aunque algunos de ellos lo habían visto antes, se presentaría formalmente. Anunció que era un profesor de clase S y que su nombre era Longhill. Muchos estudiantes conocían el nombre de este famoso profesor, porque el número de criaturas demoníacas oscuras que cazaba alcanzaba 4 dígitos.
Se le llama guerrero mágico de séptima clase, pero en realidad está en un nivel completamente diferente. Long, por su parte, afirmó que hay muchos estudiantes talentosos en esta audiencia, y además, hay un estudiante muy único aquí. Long recordó que esta academia es un lugar donde entrenan magos de combate, y una vez que se convierten en guerreros mágicos, recibirán una estricta educación escolar durante 3 años. El profesor no esperaba que todos siguieran su ejemplo, pero sí expresó sus deseos de que todos mostraran lo mejor de sí durante este momento. Long Hill luego preguntó a la audiencia si tenían alguna pregunta después de su discurso. En ese momento, Borgoña entró al aula con una expresión triste en su rostro. Buck se sorprendió de que la princesa Borgoña, que seguía las reglas más que nadie, se permitiera llegar tarde a clase. El profesor le preguntó a la niña el motivo de su tardanza, y Buck decidió ponerla a prueba con las gafas de Bulbul. Se enteró de que ella era una villana y una maga de fuego que amaba los caramelos de ginseng rojo, bebía solo café expreso preparado al estilo Akali, y tenía una madre malvada, y que la muerte de este personaje estaba garantizada. Buck se dio cuenta de que si Aisel moría por culpa de Flame, Burgundy moriría por culpa de Flame y por culpa de Aisel. Se podría decir que este era el destino inevitable del villano. A Buck le hubiera gustado salvar a esta chica si pudiera, pero no estaba en posición de ayudar a nadie más. Mientras tanto, el profesor Hill ordenó a Burgundy que ocupara su lugar en el aula, y Buck se sintió incómodo, pero solo pudo mantener su distancia de los personajes. Para su sorpresa, Burgundy se sentó a su lado y Buck White sintió profundamente que todo iba mal desde el principio. Long Hill anunció que tendrán un sistema de rotación para el personal que utilizarán en la escuela. En las clases S y A, los cambios de personal se realizarán simultáneamente. Hay 2 eventos importantes planeados en Stella Academy, uno de los cuales es la ya conocida ceremonia de firma del contrato. La otra cosa es la ceremonia de recepción del personal y, al igual que ocurre con la élite que es Stella Academy, la ceremonia de cambio de personal que se lleva a cabo también es especial. El profesor Long Hill se aseguró de que todos los estudiantes estuvieran presentes en la ceremonia. Informó que aquí se ha preparado personal desde la clase baja hasta la media. Lo único que tienen que hacer es acercarse al personal que les gusta y tomarlo. Long recordó a los estudiantes que el proceso de reemplazar a un personal una vez elegido es muy difícil, por lo que esperaba que los estudiantes eligieran con cuidado. Y Buck reflexionó sobre el hecho de que en realidad no eligen a su personal, sino que el personal elige a su dueño. En el mundo etéreo, los bastones solo responden a una persona que consideran digna de comandarlos, lo que provoca un efecto de resonancia. Básicamente, esto significa que nadie puede usar bastones de alto nivel solo porque quiera. En cualquier caso, Buck White se preguntó cuál debería elegir. Si las cosas fueran como antes, habría elegido un bastón destinado a la clase F. Pero ahora que había llegado a la clase S, necesitaba pensar con cuidado. El bastón que mejor se adapta a su posición es la varita mágica. Los bastones generalmente se dividen en 2 clases: varitas de forma corta y bastones de forma larga. Las varitas generalmente son manejadas por caballeros que destruyen rápidamente la magia. Por otro lado, el bastón es utilizado por obispos que se enfocan en un solo golpe con un tiempo de lanzamiento más largo. Muchos de los compañeros de clase de Buck tenían curiosidad sobre qué miembro del personal elegiría. Dado que Buck White es de clase S, no debería tener problemas para crear un efecto resonante. Buck, al escuchar estos chismes, pensó que no le importaba de qué estaban hablando. Entonces un hombre se acercó a él y lo saludó. El joven se enteró de que el nombre de este extraño era Uzlek. A Buck White ese nombre le resultó desconocido y le preguntó al hombre qué quería. Uzlek le preguntó qué bastón planeaba elegir y Buck respondió que estaba listo para elegir cualquiera. Uzlek, con una sonrisa desagradable en los labios, le aconsejó que eligiera un bastón que se adaptara a su condición de plebeyo. Él aconsejó no hacer ruido y no crear problemas a los profesores, y Buck aconsejó a Uzlek no crear problemas él mismo. El rostro de Uzlek se torció en una mueca de enojo. Le preguntó a Buck White si estaba buscando pelea, a lo que respondió con calma que estaba muy cansado de Uzlek. Con la ayuda de las gafas de Bulbul, descubrió fácilmente que Uzlek era el hijo del marqués Chevailén, un subordinado del príncipe Hermi, un gamberro de tercera clase. No había nada especial en esta información. Ulek le informó a Bakú que iba a elegir al mejor personal, por lo que debería tener más cuidado. Señaló al personal de Ed Murray Etemiri, el más alto de la clase.
Este bastón de grado medio alto suele ser utilizado por guerreros mágicos profesionales. Por otro lado, no importa cuán talentosa sea una persona, el entrenamiento con bastones de grado medio bajo debería ser el límite para los estudiantes. Es más, incluso los guerreros mágicos profesionales tienen dificultades para lidiar con bastones de clase media y baja. Había aquí otro personal de clase media alta, además de Edmurri Etemiri, pero no estaba allí para ser elegido, sino para presumir. El profesor Hill recordó a los estudiantes que cada uno de ellos debía pararse frente al bastón que le agradaba. Los estudiantes se pusieron en marcha para llevar a cabo su tarea. Buck dirigió su atención a la princesa Borgoña, quien caminó hacia su personal con una expresión determinada en su rostro. Haewon eligió el bastón Haden Amikoten, que era un bastón de clase media, y el príncipe Skalben también eligió un bastón de clase media. Borgoña eligió a Suaviter Lahabon, que también era un miembro del personal de clase media. Uslek exclamó con disgusto que este año era una completa locura. ¿Cuántos bastones de clase media más podrían elegir que solo los magos profesionales pudieran manejar? Caminó resueltamente hacia el personal y declaró que podía hacer lo mismo. Ulek se acercó rápidamente al personal, extendió su mano hacia él y trató de causar una resonancia con el personal de clase media alta. Uslek quería mostrarles a todos cómo se veía un verdadero talento de clase S. Sin embargo, el bastón explotó en su mano y el hombre cayó. No se logró la resonancia con el bastón y ahora Ulek, herido, yacía en el suelo. Su situación no era envidiable. Estaba evidentemente muy herido y tuvieron que llamar a un médico. Max Jung, sin pensarlo mucho, se dirigió hacia el personal. El dueño del personal elegido ya había sido determinado. Max se acercó al personal y los estudiantes lo miraron desconcertados. ¿Realmente iba a intentar quitárselo? Es poco probable que pueda manejar a Edmurri Etemiri. Max extendió su mano resueltamente y sintió la resonancia. El personal, para sorpresa de todos, terminó en manos de Max Jung. Los ojos de muchos estudiantes se abrieron con sorpresa. ¿Cómo podría un estudiante nuevo tomar posesión de un puesto docente de una clase media alta? Para Buck, esto era lo esperado. Ahora muchas más personas sabrán lo talentoso que es Max Jung. Sin embargo, Flame pudo conseguir otro miembro del personal de clase media alta, Terrybon. Pero aquí la ruta se bifurcaba. Si Flame lograba atrapar a Terrybon, los acontecimientos se desarrollarían según un escenario. Max Jung, en este caso, se interesará por la chica por su genialidad, abriendo el camino de Max Jung. Pero si tomaba el otro bastón, se abriría un camino completamente diferente. Y Baku necesitaba usar llama para poner a Max de su lado. Mientras tanto, Flame se dirigió hacia el personal. Ella caminó con confianza hacia Terrybon. Buck White se preguntó qué haría Flame ahora. Mentalmente le ordenó a la chica que agarrara a Terrybon, entonces Max estaría interesado en ella. Entonces tendrán más posibilidades de tener un final feliz. Sin embargo, Flame pasó junto al personal y, obviamente, Terrybon no le interesaba. Buck no podía entender lo que estaba pasando. ¿Flame realmente no sabía nada sobre el personal? ¿Tal vez no tenía suficiente información? De cualquier manera, fue malo. Flame debería poder resonar con cualquier bastón, ya que ella es el personaje principal. Si elige algún bastón extraño, entonces podría perder también otros buenos caminos. En este punto, Buck no tiene más remedio que empujar a Terrybon hacia ella. Buck usó la habilidad de parpadeo para moverse instantáneamente al lado de Flame. La muchacha se sorprendió por la repentina aparición de Buck, quien le preguntó qué bastón iba a elegir, y Flame quiso saber por qué le preguntaba eso. Buck respondió que ella parecía perdida y que solo quería ayudarla, a lo que la niña comentó que no era asunto suyo. Buck White notó algo extraño en el comportamiento de la niña, pues ella debería ser amigable con todos, porque es una persona muy sociable. ¿Por qué es tan fría con él? Buck no quería rendirse así como así, porque su vida dependía de la elección de Flame, y detuvo a la chica ofreciéndole nuevamente ayuda, lo cual ella rechazó. Buck le dijo a la niña que allí había un personal que sería perfecto para ella. Flame le preguntó irritadamente al joven qué podía saber acerca del personal. Buck no podía entender la razón de la irritación de Flame. ¿No le importaban los servicios adicionales? Y dijo que había oído mucho sobre ella. Señaló con su mano a Terrybon y le preguntó si creía que podría tomarlo. Flame miró al personal con sorpresa y preguntó si Buck realmente quería que ella tomara esto. Buck levantó la mano y de repente escuchó un ruido. El bastón apareció inmediatamente en su mano y eso lo asustó.
Teribon, entrando extrañamente en resonancia con él, se encontró en manos del joven. Buck White ni siquiera podía entender cómo terminó en su mano, ya que se suponía que Flame lo tenía. El rostro de la niña se torció en una mueca de sorpresa y preguntó, ¿por qué lo hizo? Lo único que se comentaba en la academia era que este año dos estudiantes lograron tomar y causar revuelo entre el personal de clase media alta, e históricamente solo había 5 personas que lograron tomarlos, lo que significa que ahora su número ha aumentado en 2 personas. Pero curiosamente, uno de los estudiantes usó parpadeo solo en el examen de manifestación mágica. Esto fue muy extraño, porque el parpadeo siempre se consideró una magia basura rara. Había una sala de autoestudio en Stella Academy. Flame se dirigió hacia allí y se alegró de que finalmente se hubiera vuelto un poco más tranquilo, porque hoy eso era todo de lo que hablaban donde quiera que iba. La noticia de que 2 nuevos estudiantes habían obtenido puestos de clase media alta se difundió instantáneamente, pero ella no podía entenderlo. ¿Cómo logró Buck capturar a Terrybon y quién es? Flame leyó la novela original 3 veces antes de venir aquí, pero el personaje Buck White nunca apareció. Dijo que nadie podía capturar a Terrybon, pero resonar con él tan fácilmente era asombroso. Ella sentía como si este tipo estuviera tratando de presumir delante de ella. Sin embargo, Flame decidió que no tenía sentido pensar en ello ahora. Allí conoció a algunas chicas de su clase, quienes le preguntaron si Flame también planeaba estudiar por su cuenta. Ella los llamó niños y les preguntó si pensaban que ella era una nerd o algo así. Una de las chicas le preguntó a Flame por qué siempre los llama niños, ya que él tiene la misma edad que ella. Flame respondió que era solo una costumbre, porque donde ella vivía siempre la trataban como a una anciana. De hecho, hacía tiempo que se había dado cuenta de que estaba en una novela del presente, y por tanto, no podía comportarse como una niña. La niña le preguntó a Flame, ¿eso significa que ella también va a estudiar sola hoy? Flame recordó el nombre de la niña. Su nombre era Jackie. Ella respondió que no estudiaría sola, porque pronto habría una reunión especial adicional y ella iría allí. Flame pensó con nostalgia que era muy difícil ser estudiante a esa edad. En ese momento, Haywood Van, que la estaba esperando, la llamó. Él le preguntó a Flam cómo se sentía y ella respondió que estaba bien. Haywood notó que no tenía una muy buena expresión en su rostro y trató de averiguar qué le había pasado. El joven supuso que la niña iba a hacer algo de autoestudio y Flame preguntó, aparentemente, ¿iba nuevamente al exclusivo salón de entrenamiento de clase S? Haywood respondió que no se puede ser perezoso cuando se trata del entrenamiento diario. El joven agitó la mano, sobresaltando ligeramente a Flame. Así pues, después de despedirse, Haywood continuó con sus asuntos. Desde las sombras, Jackie observó esto con una cara sombría, y Flame finalmente la vio, preguntándose por qué la chica todavía estaba allí. Flame vio un cartel que decía que había una sala de autoestudio detrás de esa puerta. Aquí estaba prevista una reunión especial adicional. Según la novela original, Aisel y Burgundy estarán presentes en este encuentro. Sería interesante ver un enfrentamiento entre el personaje principal y el villano de una fantasía romántica. Flame miró a la audiencia y se aseguró de que todos los personajes importantes ya estuvieran allí. Ella entró a la habitación y vio que el anfitrión de esta reunión era Kyle, de la clase A, luciendo ligeramente aturdido. Fue una reunión extra para estudiantes que necesitaban mejorar sus calificaciones. Y considerando que el evento masivo involucraba a estudiantes famosos de la clase S, era natural. Incluso Max Jung estaba allí, y estaba sentado junto a Buck White. Flame pensó que Max, quien podría ser considerado el hombre principal de este mundo, estaba interesado en Buck White, y esto no podía considerarse una coincidencia. Buck no resolvió nada excepto las 3 preguntas del infierno. Tal vez sabía desde el principio que resolviendo estas preguntas podría ingresar a la clase S. Flame volvió a mirar bien a Buck White. Era un tipo duro. Flame decidió que si Buck White realmente sabía de antemano y actuaba de esa manera, entonces era peligroso. Buck, sentado junto a Max, soñó que alguien se lo llevaba. Le preguntó a Max por qué venía aquí. Porque no necesitaba escuchar esas cosas o tenía alguna razón especial. Pero Jung respondió que no tenía ninguna razón especial y que simplemente le dijeron que participara en esto porque tenía malas notas. Buck no podía entender por qué Max estaba tan interesado en él. En ese momento, Kyle, quien abrió la reunión, dijo que hoy tenían la intención de considerar la tarea del examen de ingreso. Este examen de ingreso tenía un problema en forma de preguntas muy difíciles, que la gente apodó las 3 preguntas del infierno.
El chico dijo, no sin orgullo, que había logrado resolver uno de ellos. Kyle escuchó que Buck White obtuvo la puntuación más baja en el examen de ingreso. Kyle decidió que demostraría que era mejor que él en todos los aspectos. Les dijo a los estudiantes que ahora les mostraría cómo resolvió este problema. Esta tarea es una especie de trampa. Intenta hacerles cometer un error. Kyle le preguntó a Buck si creía que tenía razón o no. Buck ni siquiera entendía realmente qué estaba tratando de hacer este tipo y qué eran esas 3 preguntas del infierno. Decidió que no importaba y que simplemente sería honesto. Buck respondió francamente que no lo sabía. Los presentes siguieron de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Buck no podía entender por qué todo el público lo miraba con tanta atención. Kyle dejó caer la tiza con la que estaba escribiendo en la pizarra sorprendido y le preguntó a Buck si eso significaba que lo estaba haciendo mal. Sugirió que Buck White fuera a la junta y resolviera el problema él mismo. Max le dio a Buck un pulgar hacia arriba y dijo que podía hacer cualquier cosa porque Kyle lo hacía a propósito. Buck suspiró y caminó decidido hacia el tablero. Decidió terminar con eso de una vez. Ambos jóvenes se pararon frente al público, dispuestos a discutir. Buck pensó que estas 3 preguntas del infierno eran más bien un juego de palabras. Era como un problema paradójico. Como qué pasaría si la Tierra se volviera el doble que antes, si el mago lanzara un hechizo. Querida Tierra, derrama lágrimas. La respuesta es sencilla. Si la Tierra llora significa que está en estado de compostaje. Él pensó que era ridículo, pero realmente es un problema. Solo me pregunto, ¿quién lo inventó? De todos modos, Kyle resolvió el problema como si fuera una especie de problema de matemáticas, diciendo que la Tierra se parte cuando ella llora, o algo así. Su método era erróneo, pero logró obtener la respuesta correcta por suerte. Pero si hubiera surgido otro problema similar, también lo habría resuelto incorrectamente. Buck se volvió hacia Kyle y le dijo que no podía mostrarle cómo debía resolverse, pero que podía decirle dónde estaba equivocado. El problema hablaba de tierra, pero ¿qué pasaría si fuera agua o viento? ¿De verdad cree que su método funcionará entonces? A lo que Kyle responde que entonces simplemente utilizará un método diferente. Buck se opuso y dijo que entonces tendría que hacer todo de manera diferente. Fue solo por suerte que obtuvo la respuesta correcta, no porque esa fuera la intención del diseñador de la prueba. Inesperadamente, Kyle estuvo de acuerdo con los argumentos de Buck White. Luego Buck explicó detalladamente cómo debería resolverse este problema. Fue tan entretenido que los demás estudiantes escribieron sus palabras, y en lugar de discutir, Hazel y Burgundy se distrajeron con este problema. Max Jung se despidió de Buck y dijo que esperaba verlo mañana. Los chicos se sonrieron y se separaron. Cuando Max se fue, Buck pensó que no quería verlo no solo mañana, sino por el resto de sus días. No entendía qué era lo que atraía la atención de Max. ¿Por qué acudía a él? De repente vio en camino a Borgoña, que parecía estar esperando a alguien. Era difícil adivinar a quién estaba esperando. Buck decidió que no tenía nada que ver con él y decidió pasar rápidamente. Sin embargo, no pudo hacerlo porque la niña gritó su nombre. Borgoña dijo que tenía una pregunta para él. Buck preguntó sorprendido. ¿Qué era exactamente lo que preocupaba a la princesa? Borgoña preguntó por qué Buck no explicó la solución al problema antes. El joven pensó que no es que no pudiera explicarlo, simplemente no podía. ¿Y cómo se podría explicar lógicamente un cuestionario sin sentido? Buck pensó que Burgundy había entendido mal algo y dijo que no tenía nada que decirle. La muchacha asintió con la cabeza comprensivamente y preguntó si simplemente no quería anunciar su decisión en un lugar así. Buck pensó que ese no era el caso en absoluto. La princesa de repente anunció que estaba dispuesta a pagarle una indemnización. Entonces, no importa lo que piense, Buck tiene que explicarle todo. Los jóvenes entraron en la biblioteca y se sentaron a la mesa. Buck dijo sinceramente que no entendía por qué la princesa le pagaba solo por entender 3 preguntas del examen de ingreso. Y la niña le explicó que tenía sus propias razones, así que simplemente tenía que decírselo. Le dijo a la muchacha que solo estaba equivocada en esas 3 preguntas. ¿No le daba vergüenza pedirle ayuda a él, que tenía todas las demás preguntas sin resolver? Burundi respondió que lo único que le preocupa es que todavía no sabe la solución a estos problemas. Si pudiera encontrar la respuesta, estaría preparada para cualquier cosa. Y Buck pensó que parecía una estudiante modelo. Le preguntó a la muchacha por qué le preguntaba a él en particular. Ella es una princesa, por lo que debería tener muchos amigos a quienes preguntar. Burundi respondió que de los 1.141 estudiantes de primer año,
Si se cuentan los que respondieron correctamente las 3 preguntas infernales, solo había 3 personas, entre ellas Buck White. Buck miró con respeto a la chica que afirmó que esas difíciles preguntas deberían haber sido irresolubles, pero Max Jung, Flame y él pudieron resolverlas. Buck preguntó sorprendido, así que eran preguntas capciosas y nadie debía resolverlas. Y la niña a su vez preguntó, ¿no se dio cuenta de esto cuando las resolvió? Buck se dio cuenta de que la gente de la clase S eran unos completos lunáticos y ahora entendía por qué terminó aquí. También entendió por qué Flame lo estaba frenando. No conocía todas las complejidades de cómo estaba construido este mundo. Él ni siquiera sabía que existían tales preguntas capciosas. Pero Flame es diferente porque leyó toda la novela sin siquiera conocer la trama del juego. Debe conocer la mayoría de los parámetros de la trama, como las 3 preguntas capciosas. Con un extraño interviniendo en el juego que no estaba en el original, Flame no tuvo más opción que reconocer la existencia de Buck White, así que ella tenía una razón para actuar así. Buck le preguntó a la princesa si había olvidado que escucharía su petición en agradecimiento por ayudarla a resolver este problema, y la niña lo confirmó. Buck dijo que su petición era simple: convertir su bastón en una espada mágica. Los herreros de su reino deberían poder hacer esto sin dificultad, a lo que Borgoña señaló que solo los mercenarios de bajo nivel usaban tales armas, y él era un mago. Buck dijo que se adaptaba a su estilo. Realmente no quería explicarle a la princesa que estaba lisiado. Buck simplemente le preguntó nuevamente a la niña si lo haría o no. Borgoña respondió que, por supuesto, cumpliría su petición. Esas cosas deberían ser fáciles. Buck le dio las gracias y le dijo que luego le diría cómo resolver la pregunta del examen. La solución está en cambiar la perspectiva. La debilidad de Borgoña en la casa es que la magia que usa es estrictamente del libro de texto y que la princesa está atrapada en una rutina. Ella solo se dio cuenta de esto en su segundo año de estudio, después de una seria derrota ante Flame. Buck no creía que pudiera darle ningún conocimiento importante ahora, pero podía empujar a la chica en la dirección correcta. Le preguntó a la princesa si sabía qué era un cuestionario de trivia.